curso o la cátedra microeconomía vamos a estar hablando un poco de lo que es la materia, el material de estudio y los fundamentos teóricos de la misma. Este, Empezamos básicamente definiendo qué es la economía, ¿no? Básicamente la economía, como siempre lo comento, es la, es una ciencia, la ciencia social quizás con mayor importancia en el ramo de las ciencias sociales, la ciencia social madre, y de ahí se derivan otros tipos de ciencias sociales como la psicología, la sociología, la antropología, etcétera, pero es la economía, aquella ciencia que estudia al hombre en su lucha por resolver o para satisfacer sus necesidades, o en su lucha por resolver su problema económico. Este estudio del hombre no es otra cosa que cómo el hombre, a través del esfuerzo, del trabajo, puede producir, eh, en este caso, dinero para adquirir los bienes y servicios que le hacen falta para vivir. De alguna u otra forma, un concepto de economía muy general, ¿no? Aquí hay uno que quizás se complementa mejor, me dice que la economía es el estudio en el modo en el que los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos. También se puede definir como la economía es la ciencia del comportamiento en gran medida, el estudio de la forma en que las personas toman las decisiones. Es donde de alguna u otra forma podemos aprender a jerarquizar los procesos, a jerarquizar el consumo, entre otras cosas, ¿no? También tenemos otro concepto que me dice, observa el mundo tal cual como es, implicaciones de implicaciones científicas, y plantea el deber ser, implicaciones de política económica. La mayoría de ustedes ya han visto esta materia o han visto una materia previa a esta que se llama eh, teoría económica o economía. Vamos entonces a irnos al concepto propiamente de microeconomía y desarrollando la teoría. Básicamente la economía se divide en dos grandes áreas, ¿no? Dos grandes áreas de estudio o dos perspectivas fundamentales para su estudio, como es la macroeconomía y como lo es la microeconomía. La economía en sí, ¿ok? En sí estudia los sistemas económicos, la producción de los sistemas económicos y su enfoque en las empresas y en el país, ¿ok? De ahí se puede derivar todo lo que es el concepto de la teoría económica, ¿no? O de la microeconomía. De alguna u otra forma, vemos que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Los agregados económicos podemos estar hablando de inflación, desempleo, tasa de crecimiento, tipo de cambio, entre otras cosas. Pero eso es desde la perspectiva macroeconómica. En esta materia vamos a estudiar la economía desde la perspectiva microeconómica. Y podemos definir entonces la microeconomía como la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, de los hogares, de los individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo se toman las decisiones para asignar sus recursos limitados en las distintas posibilidades. Desde el punto de vista de la microeconomía, en la microeconomía vamos a estudiar lo que es la producción de una empresa, vamos a estudiar lo que puede ser la deuda de una empresa, obviamente vamos a pasearnos por el concepto de empresa y los tipos de empresas que pueden haber. Vamos a hablar de qué son gastos de una empresa de una forma un poco bastante práctica, del consumo del hogar, del salario de los trabajadores, de las preferencias de un consumidor. Lo vamos a ver cuando veamos la demanda y por qué preferimos comprar un bien sobre otro, que se relaciona también con las preferencias y los gustos del consumidor, del ahorro personal, de la inversión, del riesgo que podemos estar tomando al asumir algún tipo de posición económica o financiera. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta materia. La macroeconomía, por su parte, para que vean la diferencia, me estudia la economía a nivel global,
lo que es el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza de pago, la deuda tanto privada como pública, el déficit o el superávit privado público, las tasas de desempleo, entre otras cosas. Entonces, vamos a centrarnos de la perspectiva microeconómica y nos vamos a trasladar hacia lo que son las unidades de producción, específicamente las empresas, los individuos y las familias. Todo, todo sistema económico tiene tres grandes sectores: un sector primario, que es donde se produce la materia prima, se extrae de la naturaleza, de la tierra, el factor tierra, los recursos naturales para la producción de nuestros bienes y servicios más esenciales, o todo. El sector secundario, donde se industrializa esa materia prima, y el sector terciario, que es donde se comercializa, se distribuye esos productos ya industrializados. En esencia, esos tres sectores es lo que forma un sistema económico, es lo que forma la economía como tal. Pero en esa economía como tal, entonces tenemos básicamente estos dos grandes protagonistas, que es el eje del enfoque microeconómico. Por un lado tenemos la familia. ¿Quiénes son las familias? Todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros que venimos de una familia, y nosotros como familia le damos la mano, le suministramos, no es que le damos de regalar, sino que las empresas contratan a nosotros, las personas que venimos de familia, o los que somos la familia desde el punto de vista económico. Entonces nosotros familia le proveemos a las empresas de mano de obra, y nosotros familia le proveemos a las empresas de los factores productivos: tierra, trabajo, muchas veces capital y muchas veces conocimientos tecnológicos o tecnología. Por su parte, las empresas producen esos bienes y servicios que nosotros necesitamos dentro de lo que es el sistema económico, y nos remuneran, pagan esa mano de obra que nosotros le prestamos a estas empresas, a las empresas, nos la remuneran. Entonces, las familias obtienen sus ingresos a través del trabajo que le suministran a las empresas, y las empresas están obligadas en pagar esa mano de obra, ese factor productivo llamado mano de obra, para que las familias puedan tener ese tipo de ingresos. Y con ese tipo de ingresos, ¿qué hacemos? Pues comprar los bienes y servicios, por eso que se llaman, por comprar los bienes y servicios que las empresas venden y las familias compran, ¿no? Y obviamente hablamos de los factores de producción. Ahí me refería cuando nosotros como empresas, como familia, le damos tierra, trabajo, capital. Es un factor de producción que las empresas nos contratan, y de alguna u otra forma, al producir esos productos, valga la redundancia, o servicios en las empresas, se venden en el mercado de bienes y servicios, y se hace este círculo, ¿no? Por eso es que se llama el flujo circular de la economía. En esencia, esa es la, 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 el paso inicial o el nacimiento de hablar de un enfoque microeconómico. Entonces, como ya le he comentado, la microeconomía va a estudiar básicamente la economía de las empresas, y la economía de las empresas, básicamente lo que vamos a estudiar es el proceso de producción de algún bien o servicio que estas empresas puedan desarrollar. La microeconomía obviamente tiene que estar al conocimiento, al tanto de lo que es la situación, el entorno económico en los países, ya que en el entorno económico de los países existen lo que se llaman las políticas monetarias, las políticas cambiarias, las variables macroeconómicas y las políticas fiscales, entre otras, que, si bien es cierto, estudian la economía desde una perspectiva macroeconómica, el conjunto de medidas y de variables que ellas estudian afectan directamente a la economía de empresa. ¿Cómo es eso? Pues obviamente el tipo de cambio, hablando aquí en Venezuela, todos los días todas las empresas
están pendientes de cuánto cuesta el dólar hoy. ¿Por qué? Ese precio del dólar hoy es una variable macroeconómica que afecta a todo el país, pero que me afecta directamente a mí en la empresa. Por lo tanto, todas las variables macroeconómicas debemos conocerlas para poder estar al día y adecuar nuestras decisiones en base al entorno macroeconómico en el cual la empresa está involucrada. ¿Ok? Por eso que es importante saber o estudiar o se estudian las dos vertientes, tanto la microeconomía como la macroeconomía. Ahora bien, pasamos a hablar, a definir propiamente dicho qué es la economía de empresa. Yo voy a permitir leerlo, lo leo y lo voy comentando para dar un mayor dinamismo a la lectura y para soportar un poco mejor la explicación que les estoy dando. Entonces, ¿qué es la microeconomía? Como ya se lo he dicho, es una rama de la economía que estudia las funciones, los criterios o los objetivos de la actividad empresarial, algo que es esencial en los sistemas económicos de la mayoría de los países del mundo, la empresa. Esta no es más que un conjunto ordenado de factores productivos que crea la cadena de valor en la elaboración de bienes y servicios. Toda empresa produce algún bien o algún servicio. Estos además deben satisfacer las necesidades que los clientes demandan a través del mercado, ya lo hemos comentado. Por eso hay que analizar y estudiar todo lo relacionado con ella. La forma de controlar los procesos económicos a través de la contabilidad, los análisis propios del mercado por medio de las estadísticas, los modelos matemáticos, y además el comportamiento del consumidor utilizando la psicología o la sociología. Todo eso que le he nombrado de alguna u otra forma se toman en cuenta para que las empresas puedan emitir, puedan hacer, puedan desarrollar su producción, su política de empresariales, eh, es la célula original para centrar las bases de la organización, entre muchas otras cosas que les acabo de comentar. ¿Qué áreas de estudio estudia la microeconomía o también vamos a llamar la economía de empresa porque es un sinónimo? Básicamente la economía de empresa estudia la dirección empresarial, ¿ok? Ya que de alguna u otra forma en la dirección empresarial se toman en cuenta todas las decisiones de la organización desde el punto de vista estratégico, financiero, comercial, de recursos humanos, entre otras cosas. Se estudia también la administración por objetivos, ya que en la economía de empresas y las empresas, la producción de una empresa se debe planificar. Debemos aprender a planificar y tener los objetivos primarios para la organización y los objetivos secundarios para la misma en pro de una premisa ganar-ganar. Obviamente se estudia el consumidor, básico y fundamental, porque es el consumidor quien alimenta o quien mantiene a la empresa. Una empresa cuya producción no se venda es una empresa que tiende a morir. ¿Y quién compra la producción en la empresa? El consumidor, el cliente, cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos básicos para la empresa y la empresa debe tener políticas definidas bien importantes en pro de tratar bien al cliente, al consumidor, en pro de satisfacer sus necesidades, entre otras cosas. Y obviamente lo que ya les he dicho, la economía en general, que es la macroeconomía, el entorno macroeconómico, no podemos estar de espalda a lo que está pasando en el país dentro de un análisis microeconómico. Hemos hablado mucho de empresa, pero ¿qué es una empresa? En esencia, ya le he comentado que una empresa viene siendo una unidad que junta, que une el factor tierra, el factor trabajo, el factor capital y esa iniciativa empresarial para producir algún bien o algún servicio con la finalidad de qué? De satisfacer alguna necesidad que pueda haber en un entorno económico o un sistema económico muy específico. En otras palabras, leyendo la última línea,
Es una institución que contrata recursos productivos, los organiza para producir y vender bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Una empresa surge porque a alguien se le ocurre una idea y esa idea es la captación de una necesidad en un entorno específico. Y esa necesidad implica el origen de una producción de ese bien o ese servicio para venderlos como empresa a las personas que estén interesadas o que necesiten ese bien o ese servicio y de alguna u otra forma la empresa consigue su dinero, el productor o el demandante satisface su necesidad y se cumple todo lo que expliqué anteriormente llamado el flujo circular de la economía. Toda empresa, toda organización, su objetivo principal es maximizar sus beneficios económicos. No hay ninguna empresa que diga, vamos a hacer una empresa que dentro de 3 años estoy seguro que hemos quebrado. Vamos a ser una empresa que estoy seguro que en 3 años ya no va a existir. Eso no tiene lógica. Y obviamente entonces por eso que hablamos que toda empresa busca maximizar su beneficio económico. Y obviamente toda empresa busca minimizar sus costos de producción. Mientras más barato sea, o mientras menos costoso sea la producción de ese bien o ese servicio, para la empresa es una situación muy conveniente y en base a eso puede planificar su producción y su rendimiento o esperar su rendimiento. ¿Okay? Continuamos y hablamos entonces que hemos conversado hasta este momento de que la empresa, su objetivo es la producción de algún bien o servicio. La producción también la podemos llamar productividad. ¿Qué es? ¿Cómo la definimos? Aquí tenemos un concepto que vamos a estar analizando. ¿Qué es la producción? Es la relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para obtener ese producto, referida a una unidad de tiempo. ¿Cómo es eso? Una empresa que produzca zapatos puede producir 100 unidades mensuales. Ahí sería una producción medida en unidades, o 100 unidades mensuales multiplicado por el precio que va a vender cada unidad. Ahí estaríamos hablando de la producción medida en dólares, en bolívares, en dinero. ¿Okay? Ahora bien, para producir esos zapatos se puede necesitar X cantidad de materia prima, X cantidad de personal, un espacio físico determinado, y eso es lo que vamos a medir. Con tantas personas, con tanta materia prima y en tanto espacio físico, podemos producir tantos zapatos. Y entonces, de alguna u otra forma, ahí se mide la productividad. Entonces decimos que tomando en cuenta esos factores, se producen 100 unidades al mes o 1000 unidades a la semana o lo que fuese. Eso es lo que trata de decir este concepto cuando lo vuelvo a repetir, es la relación entre el producto de una empresa, o sea, que produce los zapatos, y la cantidad de factores, lo que le acabo de decir, la cantidad de materia prima, la cantidad de personas involucradas en la producción de los zapatos, el espacio físico necesito para producir zapatos, a eso se refiere. Referido en un tiempo, una unidad de tiempo, en un mes cuántos zapatos produce, en un día, en un año, ¿ok? Eso es lo que vamos a llamar rendimiento o productividad. Ya entramos a hablar en este momento de lo que es la clasificación de las empresas. Hemos conversado que una empresa, o hemos definido que es empresa, dijimos que la empresa es la productividad o la producción, o se mide a través de la producción, pero ¿cómo podemos clasificar las empresas? Las empresas las podemos clasificar en cuatro, desde la perspectiva de su tamaño, vamos a hablar del tamaño, en cuatro grandes empresas, o en cuatro grandes bloques, ¿no? Hablamos en primera instancia de lo que es la microempresa. La microempresa viene a ser ese negocio que ustedes pueden ver cercanos a sus hogares, a sus sitios de trabajo, donde de repente lo que tienes uno o dos empleados, y donde generalmente
el que atiende es el mismo dueño de dicha organización o dicha empresa, ¿no? Eso es lo que se llama microempresa. Luego hablamos de pequeñas empresas y la vamos a definir de una manera un poco más formal. Y me dice que la pequeña empresa suele contar entre 6 y 20 trabajadores. La inversión normalmente en la pequeña y mediana empresa es de origen nacional. Es dirigida por sus socios propietarios, generalmente no pertenecen a grupos económicos nacionales ni extranjeros, y su mercado no sobrepasa los límites de la región. ¿Okay? Eso con respecto a lo que es una pequeña empresa. Vamos a hablar que es una mediana empresa. Una mediana empresa me dice que puede tener entre 21 y 100 trabajadores. Son manejados por pocos socios, generalmente familias relacionadas con otro negocio, y no pertenece a grupos económicos extranjeros. ¿Okay? Yo los invito en medio de su dinámica cotidiana, su trabajo, su familia, que ubiquen o que visualicen qué empresa puede ser pequeña, mediana o grande, sobre todo en su entorno. No quiero dar ejemplos porque yo estoy en otro estado, en otra ciudad y probablemente con el ejemplo no me vayan a entender, pero estoy seguro que en la ciudad donde ustedes estén pueden ubicar una microempresa, pueden ubicar una pequeña empresa, pueden ubicar una mediana empresa y pueden ubicar, que esa sí la podemos ubicar, estoy seguro que los que estamos en Venezuela lo podemos ubicar de forma más fácil porque ya sí es un mercado nacional. Entonces, definimos gran empresa como una empresa formalmente constituida, capaz de emplear a más de 100 personas, con capital suficiente para su operación, invierte mucho en equipos y tecnología, atiende mercados nacionales e internacionales, muy importante eso. Generalmente sus acciones, las acciones de la empresa, el capital de la empresa se cotiza en los mercados de valores, en la bolsa de valores, por lo que al vender ellos sus acciones en los mercados de valores pueden entrar inversionistas extranjeros y suele tener contacto y acceso continuo a los financiamientos, al sistema financiero, a los bancos, sin mayores trabas, ¿no? Una gran empresa en Venezuela, obviamente Empresas Polar, por ejemplo, pudiéramos estar hablando. A nivel mundial, la Microsoft, la ExxonMobil, la Shell, la Apple, son grandes empresas, ¿no? Son empresas que tienen a más de 100 personas, que invierten en equipos y tecnología, que suelen atender mercados de carácter nacional e internacional, que venden sus acciones en la bolsa de valores, tienen inversionistas extranjeros, obviamente, y tienen sus puertas abiertas en el sistema financiero mundial. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es una gran empresa. Los invito a que en medio de su estudio, de su visión de este video, aporten también una idea de lo que es una gran empresa. ¿Okay? Que aquí en Venezuela, cuáles pueden ser grandes empresas además de las que yo nombré, ¿no? Hay muchas, hay muchas. ¿Okay? Entonces, entramos a hablar ya en este punto de lo que es los mercados. ¿Okay? Las empresas, hacemos una recopilación, que yo creo que este punto lo vamos a dejar para la próxima clase. Las empresas son unidades que unen factor tierra, factor trabajo, factor capital, que tienen una producción. Las empresas pueden ser pequeñas, microempresas, pequeñas, grandes y medianas. ¿Ok? Se mide la producción en términos monetarios o en términos reales y las empresas entran a los mercados. Voy a dejar el punto hasta aquí para entonces dejar este tema de mercado, oferta, demanda, empresarios, consumidores, y vamos a ver entonces en un próximo encuentro qué es la oferta y cuáles son los factores de la oferta, qué es la demanda, cuáles son los factores de la demanda, cuáles son los tipos de mercado, ¿ok? Qué tipo de consumidores, todo esto en una próxima oportunidad, de manera de no cortar el tema, ¿ok? No quiero cortarles el tema, sino en un segundo encuentro que vayamos a tener, empezamos con el tema de oferta, demanda y mercado, porque es un tema amplio y probablemente estemos el tiempo que nos pide la universidad en este encuentro síncrono, ese nos vaya todo el tiempo en este tema de mercados, oferta y demanda.
Entonces los invito a revisar el material publicado, a hacer las evaluaciones que se le han impuesto y cualquier duda que tengan me pueden contactar por el correo institucional o por la mensajería interna de la página de la universidad. Que pasen una feliz tarde, buen provecho. Seguimos en contacto en una próxima oportunidad. Feliz tarde.